Ya estamos, Marcos capítulo 6. El mensaje de hoy se llama Enviados. Estamos estudiando el libro de Marcos para las personas que se están conectando con las enseñanzas y hemos ido versículo por versículo explicando de manera expositiva el libro de Marcos, tratando de desentrañar todo lo que Marcos nos está contando. Y a pesar de que es el evangelio más corto, más pequeño, y a pesar de que uno dice, bueno, ese es el que podemos estudiar de una manera más sintética, más rápida, nos hemos dado cuenta de que Marcos nos trae una serie profunda de enseñanzas. Y que cada uno de los textos que está ahí puesto, cada una de las historias, está contada con propósito. Hemos hablado de que el libro de Marcos nos habla de Jesús como un rey, el rey del universo, el rey que se hizo siervo, uno que vino a cumplir una misión. Por eso no nos cuenta nada de su nacimiento, no nos cuenta nada de dónde vino. Lo que nos cuenta es, Marcos nos cuenta lo que él hizo, que vino a entregar su vida por nosotros. Y esa es la historia que hemos estado viendo. La semana anterior estamos en Marcos capítulo 6, cuando Jesús vuelve a Nazaret, a su pueblo, a su casa. Y estuvimos viendo que fue un tiempo duro y difícil porque la gente no creía en él. Y terminó ese pasaje diciendo que Jesús no pudo hacer muchos milagros en ese lugar porque la incredulidad de ellos. Él se maravilló de la incredulidad de ellos, se asombró y se fue a otros lugares, ¿verdad? Y recordábamos que ahí estaban sus amigos, estaban sus hermanos, pero la gente no creía en Jesús. En otros lados lo estaban esperando con ansias, mientras que en su lugar natal, en Nazaret, la gente no creía en él. Y como Jesús dijo en ese momento, el dicho popular de aquel tiempo, no hay profeta en su propia tierra, ¿verdad? Y eso fue lo que se cumplió. Y dice el versículo 6, estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorrió las aldeas alrededor enseñando. Empecemos otra vez en el 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y corría las calles de alrededor enseñando. Y dijimos que qué triste es la tragedia y la incredulidad. Qué triste y cómo puede afectar no solamente la vida de las personas en esta tierra, sino también su destino eterno. Y también dijimos, y con eso terminamos la semana pasada, que a pesar de que haya incredulidad, el evangelio sigue. La obra del Señor sigue. Jesús dijo, bueno, ustedes no quieren, entonces yo voy a ir a otros lugares cercanos. El día de hoy nos encontramos en Marcos capítulo 6, versículo 7 en adelante, y le pido que lo lean, ¿verdad? No está en pantalla, dice así. Después llamó a los 12. Después de esto, después de que ha sido rechazado, y uno empieza a pensar, ¿qué haría usted si la gente que usted ama, si la gente que usted, con la que se crió, si la gente con la que usted tiene su parte afectiva, su misma familia, no creen en usted, en su mensaje? De hecho, en algún momento usted en el ministerio tal vez ha hecho algo y la gente no lo apoya, y tal vez usted quiere que la gente haga más cosas y la gente no lo hace. ¿Cuál es su reacción? Probablemente usted y yo nos apachurraríamos un poquito. Pero dice la Biblia que Jesús se fue a predicar alrededor. Y además, versículo 7, empezamos ahora sí el mensaje. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo aquellos 12, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Este texto, hermanos, nos habla de esa comisión que el Señor está dando. Hasta ahora, el ministerio de Jesús es un misterio unipersonal. Hasta ahora Él tiene algunos seguidores, hay gente que anda con Él y detrás de Él, pero es el que enseña, Él es el que predica, Él es el que hace milagros, Él es el que dice vamos para aquí, vamos para allá. Jesús es el centro de su ministerio. Pero ahora, ese número importante de discípulos, Él ha escogido a 12. Y esos 12 los ha llamado apóstoles, enviados. Pero hasta este momento esta gente eran seguidores. Estaban con Él, sabían que tenían un puesto, pero no lo estaban ejerciendo todavía. Y en este pasaje que ustedes y yo acabamos de leer, el ministerio de Jesús da un punto de inflexión.
hay un cambio, un momento radical. Antes solo Jesús, ahora es Jesús por un lado y sus discípulos trabajando por otro, trabajando en equipo con él. Esos 12 estaban en un proceso de capacitación, ¿verdad? Las que nos gustan las palabras ahí, técnicas, en un proceso de inducción y en un proceso de capacitación para mejorar, dirían los que les gusta esta parte, sus competencias, habilidades y talentos, ¿verdad? Pero es un proceso que tiene varias etapas y eventualmente usted y yo conocemos las historias, las leemos, vemos la serie Los Escogidos, ¿verdad? Y entonces conocemos las historias, pero no vemos el proceso. Y el proceso tiene como 5 etapas. La primera, estas personas son llamadas a seguir a Jesús. Usted ve en capítulo 1 de Juan que algunos dicen, hey, miren, vengan, hemos venido, hemos encontrado al Mesías. Entonces el Espíritu Santo está moviendo el corazón de aquellos buscadores de la verdad que hay por ahí en el pueblo de Galilea, y algunos empiezan a acercarse a Jesús y algunos creen en Él y Jesús los acepta. La segunda parte es que Él los llama a seguirle, a algunos de esos. Jesús llamó a un hombre que estaba sentado en el banco de los tributos y le dijo, ¿cómo? Sígueme. Jesús agarra a unos pescadores y les dice, ¿qué? Sígueme. Dejen todo lo que están haciendo y síganme. Algunos otros no, pero estos sí le siguieron. Después de esto, si usted va a Marcos capítulo 3, dice que Jesús a esos que les dijo que lo siguieran, los escoge de una manera particular. Después subió al monte y llamó así a los que de él quiso y vinieron a él y estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuvieran con él. ¿Y para qué? Para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, etcétera, y nombra a los 12. Entonces ahora, unos que habían oído, estos que habían oído ahora son escogidos, y estos que ahora son escogidos para estar con él, ahora son comisionados, son nombrados, les dan el título, les dan la carta, ¿verdad?, de lo que ellos son. Y hoy estamos en el punto 4 de esos 5 pasos. Jesús les está mandando a una gira misionera de corto alcance. Jesús lo está mandando a un experimento misional. Lo está mandando como cuando decimos aquí, hey, hagamos un viaje misionero a Panamá. O ahora los hermanos salieron hacia Albania, vayan. Y entonces vayan y vean y después vienen y nos cuentan. Ese es el viaje de hoy, esa es la gira que Jesús está enviándolos en este momento. Y la quinta etapa es cuando ellos vienen, están con Jesús, Jesús les pregunta cómo les fue, lo vamos a ver ahora. Y después de eso, Jesús termina su ministerio, es crucificado, resucita y antes de irse al cielo, entonces Jesús les da una gran comisión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no fue ahora, fue hasta en este momento que los envió a todo el mundo. Antes los había mandado a las ciudades alrededor en esta gira de inducción, como les digo. Mateo capítulo 28 dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo hizo Jesús en la última parte antes de subir al cielo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué fue que Jesús los mandó a predicar a estos de 2 en 2? Jesús estaba extendiendo su reino. Jesús estaba dándoles a ellos una capacitación, repito, para que ganaran experiencia, porque dentro de poco ellos tendrían que enfrentarse a la misión solos, ya sin Jesús. Como cuando usted tiene un hijo, ¿verdad?, que empieza a caminar y usted le va dando pasos. O cuando hay muchachos que usted ya los deja en la casa, bueno, ustedes van a hacer esto. Pues usted les dice que hagan algo, pues no hacen nada, pero usted los deja para que hagan algo, ¿verdad? Era el tipo de entrenamiento que el Señor los estaba dando para que ellos estuvieran preparados para la quinta etapa que ustedes y yo vimos ahí en pantalla. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues tiene que ver todo. En realidad estamos aquí porque esta comisión sigue hasta el día de hoy. Hace 15 días Juan Carlos nos estaba explicando, recordando el libro de Pedro, que todos nosotros, usted y yo, somos llamados a ser parte de un ministerio, de un servicio, que es el ministerio de la reconciliación. Todos nosotros tenemos un llamamiento, somos parte de la misión, de la comisión de Dios. Tenemos dones, talentos, habilidades que Dios nos ha dado para que las pongamos a su servicio, para ejercerlo, para poder ser útiles a otras personas de distintas maneras.
Nosotros estamos llamados a ser utilizados y de alguna forma todos nosotros estamos llamados a pasar por estas etapas. Algún día usted oyó de Jesús, algún día usted creyó en Él, algún día después de que usted creyó empezó a tener convicciones en su vida espiritual y empezó a crecer. Y probablemente producto de ese crecimiento su compromiso con el Señor aumenta, y compromiso con su misión aumenta, y su compromiso con la iglesia aumenta. Y probablemente usted en ese proceso esté dispuesto a llegar a servirle al Señor donde Él quiera llevarlo. Esas son las etapas. Todos somos llamados, algunos tienen diferentes etapas, pero a ser un seguidor, de ser un seguidor a ser un siervo, y un siervo que está dispuesto al sacrificio. Seguidor, siervo, sacrificio. Seguidor, siervo, sacrificios. Todos estamos llamados a esas etapas. Todos estamos llamados de pasar de ser oidores a ser seguidores, y de ser seguidores a ser discípulos. Jesús no nos llamó a nosotros a ser oidores. No nos dijo vayan y coméntenle a todo el mundo. No nos llamó a nosotros a que fuéramos a la vida, a la gente, ¿verdad? A ser los seguidores de Él. Nos llamó a ser, ¿qué? Discípulos. Y esto hay una diferencia radical. El Señor no desea, escúcheme, que nosotros nos convirtamos a Él para tener en la bolsa del pantalón o de la camisa o la jacket un tiquete que dice soy salvo, voy para el cielo. El Señor nos llamó para eso. Él no nos llamó para que nos quedáramos como estábamos con el tiquete de la salvación en la bolsa. Como dice Max Lucado, Él desea que nosotros cambiemos. Él desea cambiarnos. Él no desea dejarnos donde nos encontró. Él desea que seamos maduros, que participemos del reino. Él desea que usted y yo seamos para alabanza de la gloria de su gracia, como dice el libro de Efesios. Él desea que usted y yo seamos parte activa de su plan en el mundo. Y por eso es que usted existe. Lo entienda o no. Por eso es que usted es salvo y el Señor nos lo ha llevado. Por eso es que usted hoy, como decía nuestro hermano Oscar antes, dio el jalón, ¿verdad? Usted respiró hoy, ¿verdad? Por eso. El Señor no desea dejarnos como estamos. Hay una diferencia entre un discípulo y un seguidor. Les leo algunas, esas se las paso ahora en el chat, pero tengo aquí como 50 diferencias. Voy a leerles algunas al azar. La diferencia entre un creyente y un discípulo. El creyente suele esperar que lleguen los panes y los peces. El discípulo es un pescador. El creyente lucha por crecer, el discípulo lucha por reproducirse. El creyente se gana, el discípulo se hace. El creyente depende de los pechos de la madre, el discípulo está destetado para ir a servir. Al creyente le gusta que lo halaguen y que lo chineen. El discípulo disfruta el sacrificio vivo. El creyente entrega parte de sus ganancias y el discípulo entrega parte de su vida o su vida. Y etcétera, etcétera, etcétera. El creyente busca que lo animen, el discípulo procura animar. Vamos a ver cuál me gustó por aquí. El creyente reclama que lo visite el pastor, el discípulo visita. El creyente busca en la palabra promesas para su vida, porque pobrecito yo, el discípulo busca vida para cumplir las promesas de Dios. El creyente es yo, el discípulo es ellos. Gracias, hermano. Ese es el tiquete de la salvación mío, aquí está. Los creyentes, los discípulos de la iglesia primitiva trastornaron el mundo. Los creyentes del siglo XXI están trastornados por el mundo. Y ahí sigo. Bonito, ¿verdad? Ahí se los paso para que lo puedan leer. Pero bueno, eso no era lo que estaba diciendo. ¿A dónde me quedé? Ok. Ya voy. Además del propósito evangelizador del Señor, la elección de esos 12 apóstoles era un acto de juicio, era una sentencia al pueblo religioso de Israel. Entre esos 12 discípulos habían pescadores, cobradores de impuestos, había un celote que era una persona que de alguna manera era como un rebelde al gobierno de los romanos y actuaban de manera terrorista, hacían guerra de guerrillas. En otras palabras, era una persona insubordinada. Ahí estaba entre ese grupo. O sea, no era el grupo selecto. Y el Señor decidió hacer la obra, como dice MacArthur, con esos 12 hombres comunes y corrientes. Pero no tomó en cuenta a fariseos, a saduceos, a los rabinos, a los que conocían la ley,
¿Se imagina la ofensa que pues ellos podían sentir? Como que se está nombrando a estos 12 que son unos, perdón la expresión, don nadie, y nosotros que somos la crema innata de la sociedad no nos está tomando en cuenta. Ese llamamiento de Jesús era una bofetada a la jerarquía eclesiástica de ellos. Y esta gente fueron 12 porque imagínese usted, Dios había escogido un pueblo que era Israel. Usted lo ve en Génesis capítulo 12, dijo que ellos iban a ser luz para todas las naciones, y de ese pueblo naciente de Abraham salieron 12 tribus, que ellas tenían que llevar el evangelio a todo el mundo, el reino de Dios a todo el mundo, pero ellos fallaron en su propósito. Y ahora Jesús escoge 12 hombres, diciendo de una manera simbólica, yo estoy cambiando la estructura. Estoy dejando a Israel, estoy dejando de trabajar con ellos y ahora trabajo con ustedes. Vean lo que dice Lucas capítulo 22. A los 12 Jesús les dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues, el Señor, a los 12 les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahora ellos, esos 12 don nadies, iban a juzgar o van a juzgar en el futuro a las 12 tribus de Israel. Y en el libro de Apocalipsis, terminando la historia, dice la Biblia que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, hablando del cielo, describiendo el cielo. Y sobre ellos, sobre los cimientos del cielo, los 12 nombres de quienes, de los 12 apóstoles del Cordero. Esa gente tiene un papel especial. Y todavía hay gente hoy que dice que ellos son apóstoles. Seguramente tendrán un nombre ahí en el cielo, ¿verdad? En las piedras. Hoy, hermanos, no hay apóstoles en el sentido bíblico. En el sentido de que son enviados, sí, cualquier persona es enviada. Pero esas características irrepetibles de ellos estaban solamente manifiestas en sus vidas. Eran gente escogidos personalmente por Jesús en su ministerio terrenal. Fueron testigos presenciales de su ministerio. Y el que no fue testigo presencial, que fue Pablo, Dios se le apareció a él un día. Fueron testigos presenciales de su resurrección. Fueron comisionados de modo especial y el Señor puso en ellos señales que llaman señales de apóstol para hacer prodigios y milagros. Entonces, hermanos, esta comisión que el Señor está dando aquí en el texto de hoy es la comisión que Jesús le da a esos apóstoles. Vayan a este viaje misionero de corto alcance. Fran, entonces, de ahí está bien, el Señor los llamó a ellos, los apóstoles son irrepetibles, y entonces eso a mí, ¿qué me afecta? ¿Qué tengo yo que ver con esto? ¿Sabe? Las instrucciones que el Señor dio para esos 12 tienen que ver al final de sus vidas con la gran comisión que nos alcanza a nosotros hoy. Y además de eso, en este envío de Jesús, yo encuentro 7 características de lo que la misión es y cómo debe ejecutarse. Para ellos fue un llamado especial, particular, para un momento dado, pero las instrucciones, las condiciones, los principios son útiles para nosotros. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que entender es que la misión es un llamado. El texto de hoy empieza, después llamó a los 12. La misión del Señor es un llamado. El llamado depende del Señor. El Señor andaba predicando, era un hombre poderoso, un hombre llamativo, un hombre impactante. Y mucha gente lo seguía por sus milagros, por lo que fuera, pero mucha gente lo seguía. Y no dudo que muchos levantaban la mano y decían, Señor, yo quiero ir contigo. Yo quiero ir contigo. Pero entre todos, Él llamó a 12. Él los llamó personalmente. Él dijo, mire, de todos ustedes yo quiero que usted vengan conmigo para que hagan la labor que yo les doy como comisión. Hoy todos nosotros tenemos una misión, un llamado, una comisión, la gran comisión delegada por el Señor a los discípulos, que es compartir el evangelio en todo el mundo. Ahí donde Dios nos plante, ahí donde Dios nos ponga o donde Dios nos mande, pero todos tenemos la misma responsabilidad. La comisión la tenemos todos. El dónde y el cómo son parte del plan personal de Dios para cada uno de nosotros. Y es lo que nosotros tenemos que buscar para en obediencia someternos a ese plan. Pero la comisión ya está dada. El propósito está dado. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Dios quiere que usted vaya y haga discípulos.
¿Dónde y cómo? Es un tema entre Dios y usted y los dones que Él le ha dado. Hoy, hermanos, la iglesia vive muchas tragedias, pero vive dos tragedias. Vive la tragedia de aquellos que van sin ser llamados, pero también vive la tragedia de aquellos que son llamados y no van. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? El llamado ya lo tenemos. Usted no tiene que orar para saber si usted tiene que evangelizar y hacer discípulos. Usted no tiene que orar por eso. Lo que usted tiene que orar es: Señor, dame dirección, cuándo, cómo y dónde. ¿Estamos claros? Es un llamado y el llamado es irrevocable. Pero la misión, además, es una misión que se hace en equipo. Él los comenzó a enviar de 2 en 2. Él los envió de esa manera. Pudo haberlos enviado de 4 en 4. En números primos, los hubiera enviado como hubiera querido. Pero los mandó de 2 en 2. Y yo creo que nosotros sabemos claramente por qué. Sabemos que el libro de Eclesiastés dice que 2 son mejores que 1. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Que si cayeren, uno levantará a su compañero. Pero hay del solo. Y esto aplica para ministerio, para matrimonio, para personas. Hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, 2 le resistirán. Y el cordón de 3 dobleces, que dice la Biblia, no se rompe fácilmente. ¿Por qué el Señor los mandó a andar de 2 en 2? Díganme ustedes. Bueno, hay muchas respuestas, pero díganme ustedes algunas. ¿Por qué 2 en 2? ¿Por qué? ¿Por qué los mandó a trabajar en equipo? Para que se apoyaran el uno al otro, porque en algún momento uno iba a flaquear y otro ocupaba que lo levantaran. ¿Cierto o no? Que usted en algún momento tiene debilidades, se siente cansado, agotado, triste, y otro le dice: no, sigamos adelante. Otra razón, esa está muy bien. Otra razón, ¿por qué 2 en 2? Para aprovechar la afinidad o la desafinidad también, porque cuando hay desafinidad o no hay afinidad, entonces hay que hacer un esfuerzo. Porque uno de los llamados para trabajar en equipo siempre requiere humildad de las personas. Porque usted y yo, Mayela, somos muy diferentes. Y si yo quiero trabajar en equipo con usted, usted va a tener que ceder y yo también. Y eso requiere que alguno de los dos deponga. Es igual en el matrimonio. Entonces, trabajar en equipo requiere humildad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Otra razón, ¿alguna otra? ¿Por aquí nadie dijo nada? ¿Ah? Según la ley de los judíos, para que usted pudiera su testimonio ser creíble delante de las autoridades, tenía que ser confirmado por 2 o más testigos. Entonces lo que estaba pasando podía ser confirmado por la otra persona. Excelente. ¿Algo más? ¿Algo más? Claro. Fran, ¿qué hacemos? Tenemos el autocinema, la pantalla puesta, está lloviendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hagamos esto, hagamos lo otro. Surgen las ideas, hay que ser creativo, ¿verdad? Y el Señor nos da talentos, habilidades, dones. Lo que no tiene Juan, tampoco lo tengo yo. No, lo que no tiene Juan, no lo tengo yo, ni yo tampoco, ¿verdad? Y al revés, ¿verdad? Algo más. Para corregirse. Pablo corrigió a Pedro, ¿verdad? Pablo, de alguna manera, también estaba indispuesto con Marcos por lo que había pasado. Siempre que hay en equipo también hay diferencias y hay que aprender a corregirlas. Y hay veces que las actuaciones incorrectas deben ser puestas por su nombre, ¿verdad? ¿Alguien dijo algo por aquí? Creo que alguien se me quedó por acá. ¿Nadie más? El trabajo era mucho también, entonces había que hacerlo en equipo. Bueno, ahí podríamos ir diciendo, pero esas que ustedes han dicho son, hermanos. Y ese es el principio que el Señor dejó establecido aquí. Y cuando empezamos a ver el libro de Hechos, usted ve que Pedro sale a predicar con Juan, que Pablo sale a predicar con Bernabé, que Pablo va a un viaje misionero con Silas, que Bernabé toma a Marcos y van a pasear, a trabajar, ¿verdad? Esos son algunos ejemplos notables de ese principio en la Biblia. Y sabe, hermanos, yo, bueno, hablo personalmente. Yo no tengo muchos contactos con otras iglesias ni cosas de ese tipo. En realidad mi ministerio, mi servicio, mi concentración está en esta iglesia. Pero uno lo que ve es que una de las deudas del cristianismo contemporáneo es aprender a trabajar conjuntamente con otras personas. Porque nadie quiere ser segundo, ¿cierto o no? Leonard Bernstein, si a usted le gusta la música, sabrá de él. Este hombre fue uno de los más grandes directores de la música,
un director de orquesta de primer nivel, reconocido mundialmente. De hecho, acaban de sacar una película por ahí sobre su vida. Este hombre era reconocido en todo el mundo. Un periodista se le acerca y le dice: señor Bernstein, ¿cuál es el instrumento más difícil de conseguir para una orquesta? Y Leonard Bernstein dijo: el segundo violín, o la segunda flauta, o el segundo corno francés, porque todos queremos ser el primero. ¿Cierto o no? ¿Sabe, hermanos? Mucha gente tiene grandes dones y talentos, pero el ego que tenemos es más grande que nuestras habilidades y que nuestros dones. El ego que tenemos es más grande que nuestro amor por el Señor. Y no estamos dispuestos a servir al Señor si no es a mi modo, a como yo veo las cosas, porque el que no es conmigo, parecemos el Señor desparrama, ¿verdad? Uno no quiere trabajar si su nombre no sale en las marquesinas de la película. Si uno no quiere trabajar, si no le dan los créditos en público. Ay, qué dicha que está Fran en esta iglesia. ¿Sabe, hermanos? Como le decía yo a una persona, es que usted trabaja muy bien en equipo, pero solo cuando el equipo hace lo que usted quiere, ¿verdad? Así no funcionan las cosas. También la misión se da con una autoridad y es delegada. Cuando usted entiende que la autoridad en la Biblia es un concepto que proviene de Dios. La autoridad que usted tiene o la que no ejerce, se la da a Dios y un día le pedirá cuentas. Dice la Biblia que los padres tienen autoridad sobre los hijos, porque ¿quién se la da? Dios. Que el gobernante, nos guste o no nos guste, el gobernante de turno, ¿quién lo ha puesto? Dios. No hay muchos amenes, ¿verdad? Que los pastores están puestos en una iglesia y tienen autoridad porque son muy carga. ¿Por qué? Porque la autoridad viene de Dios. Que los hombres tienen una responsabilidad en sus hogares para gobernar, guiar para guardar, guiar y gobernar. Eso es dado por Dios. Y dice la Biblia que el que se opone a esto, a Dios se opone. Entonces, hermanos, lo que hay que entender es que estos discípulos, el Señor les dijo: vayan y hagan cosas, pero les delegó la responsabilidad y se la dio con autoridad. Dios es la fuente de toda autoridad y Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él quiso dejar claro que todo cuanto existe está bajo su autoridad. Y hemos estudiado Marcos y hemos visto cómo Jesús tenía autoridad sobre la enseñanza de la Biblia. La gente se le caía, ¿verdad?, la boca oyéndolo hablar. Él tenía autoridad sobre los espíritus inmundos, ya lo vimos en Marcos. Tenía autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, ya lo vimos. Tenía autoridad sobre la muerte, ya lo vimos también. Y sobre la enfermedad. Entonces era fundamental que estos 12 que fueron enviados a predicar estuvieran conscientes de que iban en el nombre no suyo, sino en el nombre de otro, de Jesús de Nazaret. Cuando Jesús los está enviando a extender el reino, como dijo mi hermano Tames por acá, porque Él es el único que tenía el derecho legítimo de exigir lealtad. ¿Sabe? El rey sigue siendo uno, el Señor sigue siendo uno y todos nos debemos a Él. Si usted tiene alguna responsabilidad dada por Dios, ejérzala, pero porque es para gloria de Él. Hay que ejercerla con temor, con cuidado, porque es para Él. La iglesia, ¿de quién es? Del Señor. Él es el único jefe y al que tenemos que dar cuentas. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. La palabra es exousia, de donde tenemos nuestra palabra exorcismo. Jesús era reconocido porque cuando predicaba, todos los demonios brincaban, ¿verdad? Y Él, echaba fuera demonios. Entonces esa autoridad que ahora ellos iban, tenía que ser demostrada con diversas señales, milagros y con diferentes dones para que la gente creyera que ellos iban realmente enviados por Él. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 3 y 4. El autor de Hebreos dice: oiga esto, qué claro, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor primeramente, nos fue confirmada por ¿quiénes? Por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El Señor dice, mire, ustedes van, pero para que la gente crea, yo les doy estos dones, estos talentos, les doy estas cosas. Pablo, lo cuestionaban, pero es que Pablo, usted no puede llamarse apóstol. ¿Cómo se va a llamar usted apóstol? Usted no estaba con Pedro, usted no estaba con Mateo. Y entonces Pablo empieza a defender su ministerio en 2 de Corintios. Y él dice, empieza a decir por qué él es un apóstol. Y entonces después dice, me he hecho un necio al gloriarme, porque tiene que hablar de él. Vosotros me obligasteis a ellos, pues yo voy a ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, a pesar de las señales, ¿de quién? Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo dice que él tenía esas señales en su vida. Que ellos pudieran realizar las mismas señales que Jesús hizo, era una señal evidente de que eran enviados por él. Hoy nosotros, después de la época apostólica, Pablo dice, y nos recuerda claramente Pedro también, que nosotros tenemos para discernir y para ejercer el ministerio la palabra del Señor. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este tiempo Dios nos ha dejado su Espíritu Santo, su palabra, para que usted y yo podamos ejercer el ministerio, para que usted y yo podamos hacer la voluntad de Dios y para que podamos ir, hablar, hacer, teniendo la certeza absoluta de que usted y yo tenemos la autoridad del Señor. ¿Alguno de ustedes ha tenido temor a la hora de hablarle a otra persona de Cristo? ¿Alguno de ustedes tiembla, le da miedo? No, si piensa que no sabe qué decir. Probablemente a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Si yo pensara que en mí está la autoridad para que una persona se convierta, realmente estoy liquidado. Pero si nuestra labor es la de exponer la palabra del Señor y que la palabra de Dios trabaje con el Espíritu Santo, usted y yo solamente somos personas que somos comisionados a anunciar, ¿cierto? La salvación depende del Señor. Entonces, hermanos, la misión implicaba la autoridad y la misión es por fe. Él les mandó que no llevasen nada, no lleven nada para el camino. Les digo, miren, no lleven provisiones. Ustedes tienen que confiar en que Dios va a suplir todo. Es lo que nosotros llamamos, tienen que vivir por fe. Y les digo que ellos solamente tienen que llevar su báculo, ¿verdad? Que les servía para apoyarse y también para protegerse. Tienen que llevar sandalias y tenían que llevar la mudada de ropa que tenían. Y no tienen que llevar nada para el viaje, ¿verdad? Y entonces eso podía parecer algo loco. Vayan, hagan la misión, pero no lleven absolutamente nada. Por supuesto que el Señor, y lo vamos a ver en unos minutos, les está enseñando que Él iba a cuidar de ellos y que iba a proveer todo lo que ellos necesitaban. Y también les está afectando su mente y su corazón para que ellos de alguna manera mantengan su corazón limpio del amor hacia las cosas materiales. Cuando ellos regresaron de la misión, tuvieron que dar cuentas y aprendieron la lección. Ya casi lo vemos. Ya casi llevo como 3 veces diciéndolo, ¿verdad? Es curioso que cuando los israelitas salieron de Egipto, el Señor les mandó que salieran con el calzado, con el bordón y con la ropa que tenían. Una señal de que tenían que salir apresuradamente, que la misión era pronta, ¿verdad? Y ahora el Señor los manda a que tengan las mismas cosas. Ya entendí, Fran. Entonces, lo que usted me está diciendo, Fran, es que todos nosotros los que estamos aquí, ¿cuántos sabemos? 250, 300, tenemos que regalar todo lo que tenemos, tenemos que vivir como aquellos apóstoles, porque de alguna manera todos somos llamados, me acaba de decir. Entonces, ¿a dónde vendo mis carros, mis casas? ¿Verdad? ¿Dónde hago todo esto? ¿Y a quién le compro el bordón y la túnica y las sandalias? Bueno, las sandalias ya tenemos a quién comprarle, ¿verdad? ¿A quién? Hermanos, una y otra vez, contexto. Una y otra vez, contexto. Lo primero, estos apóstoles fueron llamados a un viaje misionero corto, a un viaje exploratorio. Marcos 6, 30 y 31 dice: después de este pasaje que acabamos de leer,
Marcos nos cuenta cómo murió Juan el Bautista. Y de inmediato, en esta técnica de sándwich que tiene Marcos, ¿verdad? Que él dice una cosa, cuenta otra y después termina con otra. Él sigue con la historia y entonces dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Señor, fuimos y echamos fuera demonios. Y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El Señor los manda a que ellos dan cuenta de su viaje. ¿Cómo le fue en el viaje? ¿Cómo le fue con la provisión de Dios? Y vea lo que dice la Biblia. En Lucas, Jesús les dice, reflexionando sobre esto, cuando están en el aposento alto, antes de la última cena. Jesús les pregunta a esos 12, miren muchachos, cuando yo los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. Y también alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y cómprese una. Porque van a venir tiempos difíciles. ¿Entiende usted que había una comisión, que hay unas condiciones dadas para ellos y que también hay circunstancias en cada tiempo? En poco tiempo ellos iban a ser comisionados, ellos iban a ser llamados a ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora el Señor dice, mire, ahora tienen que echar otras cosas en el viaje, hay que planificar más. Tienen que echar una mudada extra de ropa ahí en el carry-on, ¿verdad? Tienen que echar unos sanguchitos para el viaje, unos huevitos duros, ¿verdad? Ahí para que vayan. Algo de plata para los pasajes aéreos. La expectativa normal de los apóstoles era que ellos tenían que entender que ahora tenían una misión y que tenían que desarrollarla y ejercerla con estos principios que el Señor les está diciendo. Entonces, hermanos, por extensión, nosotros que estamos llamados hoy, estamos llamados a tener una visión, a tener un corazón, como vamos a ver ahorita, que no esté amando las riquezas, pero sí necesitamos ejercer el ministerio. Hoy vamos a dar un informe económico a la iglesia. ¿Cuánto Dios nos proveyó el año pasado y cuánto gastamos? ¿O cuánto invertimos? Porque lo que aquí se hace es invertir. Para hacer la obra se necesita ¿qué? ¿Qué se necesita? ¿Nadie lo quiere decir? Recursos, plata, dinero, personas, ¿sí? Entonces vamos a ir sin alforja, con un manto. La Biblia dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Claro, por supuesto que sí, yo conocemos la historia. Y una cosa es vivir del Evangelio y por el Evangelio, y otra cosa es abusar, enriquecerse, lucrar, turistear con el dinero de la gente que da de corazón para el Señor. Pero usted y yo debemos ser llamados a vivir dando cuentas de lo que tenemos. Y el Señor sabe que usted y yo, cualquier siervo del Señor, tiene sus necesidades y que deben ser retribuidas. Pero no nos mandó a enriquecernos a la costa de la obra de Él, ni de las ofrendas que la gente da. Si usted Dios le provee dinero de algún modo, perfecto. Pero enriquecerse a causa o a costa de la obra no es correcto. Como decía uno de estos famosos apóstoles de la prosperidad, como yo soy tu pastor, nada me faltará, ¿verdad? Eso decía. Hermanos, un siervo del Señor, honesto, limpio, debe entender que él depende del Señor. ¿Cierto? Que puede ser que trabaje en una iglesia como esta, puede ser que le den un salario, puede ser que no. Pero la lección es que dependemos del Señor. Todo lo hace Dios a través de las personas. Es más, el presupuesto de esta iglesia es un presupuesto de fe. ¿Quién le garantiza a usted que el otro mes vamos a tener dinero? Si no es el corazón de la gente dando, ¿verdad? Y así es con el ministerio. En una ocasión un viejo diácono escuchaba a un hermano que estaba levantando una ofrenda para salir al campo misionero. Y el diácono decía, yo he conocido misioneros que siempre están trabajando, buscando fondos y se están quejando de que nunca tienen dinero para salir. Y conozco a otros misioneros que siempre están trabajando para el Señor sin preocuparse del dinero y siempre tienen lo necesario. Punto número 5, creo yo. 5, sí. La comisión debe hacerse con contentamiento. La misión del Señor, vea, si usted tiene algo mejor que hacer, hágalo. Pero si el Señor es el centro de su vida y usted cree que usted tiene que trabajar para Él, que está
siendo parte de la gran comisión, pues hágalo con un corazón dispuesto. Me hablaba Mario ahorita de que servir al Señor no es una imposición, no puede ser una obligación, tiene que nacer de un corazón agradecido. Donde quiera que entré, y le decía Jesús a esos 12 en esa misión particular, que entres en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y usted dice, yo no lo entiendo, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces él les dice, mire, en Oriente, bueno, él no se lo dijo, eso lo digo yo, en Oriente la costumbre de ser hospitalarios era muy común, es muy común. La gente llegaba, entraba en un pueblo y se quedaban en un lugar. Entonces el Señor les dice, mire, cuando ustedes lleguen a un lugar, en la primera casa que les digan que se queden, entren y ya no vean más casas, ¿verdad? No vean más. Imagínense, hermanos, ellos eran gente famosa, eran como estrellas de rock, ¿verdad? Ellos donde entraban, ellos tenían poder para sanar enfermedades y entonces echar demonios, hacer cosas, milagros. Cuando llegaban a un lugar, pudiera ser que en otra casa tuvieran más espacio, una cama más cómoda, pudiera ser que le dijeran, hermanos, ¿por qué no vamos a mi casa? Mira que yo tengo un asado hoy allá, vamos a dar cordero, ¿verdad? Unas chuletas, ¿por qué no van ustedes ahí hoy? Y entonces había que, no, hermano, al de humilde condición que lo he aceptado, muchas gracias por su casita, pero vamos a ir allá al palacio de Juan Carlos, que a la vuelta, ¿verdad? Ellos tenían que estar en una casa donde fueran aceptados, no recibir dinero de las personas. Ellos no podían venderse al mejor postor, al que ofreciera la mejor parrillada, la mejor ofrenda. Eso tenía que distinguirlos porque habían falsos maestros. Y dice la Biblia que en los postreros tiempos, no antes, ahora en los postreros tiempos, habrá gente que tiene ese carácter. Dice la Biblia, el Señor también nos enseñó, es que me pasé con este pasaje, que nosotros recibimos de gracia. Entonces el Señor nos dice, no probáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Si usted recibió de gracia, de gracia. Si el Señor lo salvó, trabaja en la salvación de otras personas de gracia. Usted no tiene que recibir de nada del Señor para hacer lo que lo mandó a hacer. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de estas. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrándolas por diversas concupiscencias. Va a haber tiempos, hermanos, y hay tiempos, y son los tiempos, en los que la gente vive así. La gente vive tomando la piedad como una fuente de ganancia. Y lamentablemente son los tiempos en los que vivimos. La gente de la iglesia de la Odisea, la gente que vivimos ahora, es la iglesia que dice, lo tenemos todo. Y todos los creyentes que estamos metidos dentro de la iglesia también decimos, lo tenemos todo. Tenemos la comodidad, nos gustan las cosas que podemos adquirir, y qué bueno si Dios nos da, pero hermanos, la piedad no debe ser nunca una fuente de ganancia. Amén. Y si algún momento alguien pone la piedad como una fuente de ganancia, observe, sea inteligente, tome decisiones. Y la misión debe hacerse con entendimiento espiritual. El Señor le dijo, mire, si no lo recibieron en un lugar, salgan de allí y golpeen sus sandalias, ¿verdad? Y quíteles el polvo. Ellos tenían que ir a predicar el evangelio. La misión de ellos era con respeto a la decisión de las personas. Y aquí podemos tener algunas diferencias de opinión, pero a mí me parece claramente que la Biblia siempre respeta la autonomía del ser humano. Usted puede predicar el evangelio, pero nunca puede imponerlo a otras personas. Ellos tenían que decidir si oían a los misioneros y si no los oían, salir de ahí. ¿Cuándo es el momento oportuno para salir de ahí? Yo no sé, y seguramente toda la gente que ha estado en una misión se ha cuestionado eso. Tengo 10 años de estar en este lugar predicando y no veo frutos. ¿Me tengo que ir o no? Pero es que si me voy a estas personas, ¿qué pasa? Y esa decisión, el Señor no se la da un día en una visión, ¿verdad? El Señor le dice a usted que usted utilice su inteligencia, que le pida y que le abra puertas o le cierre puertas. Ellos tenían que tomar esa decisión. El Señor no les dijo, mire, prediquen 3 veces y si no llega nadie, se van. Él les dijo, si no lo recibieran, salgan de ahí. Nosotros estamos orando acá en la iglesia para que Dios nos abra puertas. ¿Dónde? No sabemos. Ojalá un lugar donde pudiéramos abrir una obra. Pero igual debemos ser sabios
en cuál decisión tomar. Así que le invito a que ore por nosotros también y que se incorpore a esas oraciones. El Señor dijo que sacudieran el polvo de las sandalias. Esa era una costumbre que tenían los judíos, porque según la ley de los rabinos, cuando un judío entraba a territorio de Israel y venía de otros lugares, venía de Samaria, venía de Tiro, venía de Sidón, venía de Roma, tenía que quitarse sus sandalias y sacudir el polvo, para que no se les quedara nada de polvo de la tierra pagana, gentil, para que entraran a la tierra santa de Israel. Esa era la costumbre. De alguna forma, cuando Jesús les dice esto, les dice, mire, ese pueblo no quiere creer, sacudan las sandalias, es un pueblo pagano, no quieren creer, y sigan adelante, vayan. Y les dice que en un día el juicio va a ser más tolerable para Sodoma y para Gomorra que para ellos. A los discípulos no se les mandó a ejercer el juicio sobre aquellos que rechazan el evangelio. No tenían que hacer guerras santas para convertir a las personas. No tenían que matar personas si no se convertían al Señor. Si eso lo hubieran entendido, ¿cuántas muertes no nos hubiéramos evitado a través de la historia? Hoy tenemos una religión como el Islam, que no es una religión de paz, sino de conquista. La ley islámica o al-Yahira dice que los hijos nacen con una religión y tienen que estar en esa religión. Que si cambian de religión, en 13 países en este momento del mundo, es una causa de muerte. Pero el verdadero cristiano no está llamado a ejecutar juicio, está llamado a anunciar el mensaje. El día de juicio es del Señor, el día de juicio será el día que el Señor ponga y haga su justicia, pero Él nos mandó a nosotros a respetar el libre albedrío. Es más, Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret. ¿Por qué? Porque no creían en Él. No los obligó. Ustedes son el pueblo natal mío, por favor conviértanse todos, si no los quemo. Se fue a otros lugares. Habrá un juicio, hay que decir que habrá un juicio, pero las personas tomarán su decisión. Séptimo lugar, la misión es en obediencia. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Saliendo, el Señor los mandó y ellos salieron. El problema de nosotros, me pongo yo ahí también, es que el Señor a veces nos dice que salgamos, nos da las instrucciones, pero no salimos. Pero ellos salieron y predicaron. ¿Y qué fue lo que predicaron ellos? Ahí está, ¿qué fue lo que predicaron? Ajá, lo que predicaron fue el arrepentimiento. En Marcos ya lo vimos, ¿qué fue como empezó Jesús su ministerio? Arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. El mismo mensaje. No tenían autoridad para meterle nada más al mensaje. Tenían que predicar que la gente ocupada arrepentirse. Ellos no inventaron el mensaje, no le agregaron, no predicaron lo que a ellos les parecía, sus opiniones, las opiniones de los rabinos. Ellos predicaron lo que Jesús les encargó. Y si ellos lo hicieron así, usted y yo, ¿qué es lo que debemos hacer? Predicar lo que Jesús nos encomendó. Es que a mí me parece, según el filósofo tal, y el tema principal del evangelio es arrepentimiento. Lo hemos hablado, usted sabe, la palabra metanoia, cambiar de mente. Arrepentimiento significa que yo voy para un lado y cambio y voy hacia otro, es cambiar de vida. El arrepentimiento es cuando el Señor transforma nuestra mente, nuestro corazón, y el proceso nosotros hacemos frutos dignos de arrepentimiento, es decir, cambiamos nuestra conducta con el poder de Dios y la autoridad de Él, pero usted y yo estamos llamados a ejercer el poder del Señor para hacer los cambios. Es que me convertí, mañana entonces ya soy otra persona. En Cristo soy nueva persona, pero los hábitos tenés que cambiarlos, cambiando tu mente, metiendo la palabra del Señor. Y lo último es que la misión era urgente. Ellos salieron de una vez a hacer eso. Y entonces, hermanos, la misericordia de Dios se mostraba en que ellos tenían que ir, tenían que mencionar a las personas el mensaje de la predicación del evangelio, y tenían también, con esos milagros que hacían, llevar su palabra a otros lugares. ¿Cuánto dura la misión de los apóstoles? Pues la misión de los apóstoles nos alcanza a nosotros. Ellos murieron, dejaron a otros, y esos otros que hicieron la obra por todo el mundo, y hoy usted y yo estamos aquí porque alguien en algún lugar siguió la misión.
La misión no era solo para aquellos discípulos. La misión no era solamente por un corto espacio de tiempo. La misión dura todavía porque usted y yo hoy estamos llamados a participar de ella. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, dijo el Señor. ¿Cómo iremos? Porque ya sabemos que no podemos quitarnos la misión. Es una responsabilidad. ¿Cómo iremos? ¿Cómo nos vamos a conectar con la misión? ¿Cómo vamos a vivir la misión de Dios en nosotros? Bueno, vamos a vivir con la certeza de que hemos sido llamados. Vamos a ir con la mentalidad del reino, de que es el trabajo en equipo. Vamos a ir con la certeza en el corazón de que Él nos ha dado autoridad para hacer lo que hacemos. Vamos a ir viviendo por fe y teniendo contentamiento en el corazón, sabiendo que lo que estamos haciendo es para el Señor y que vale la pena. Vamos a ir ejerciendo el ministerio con discernimiento espiritual, con inteligencia, con prudencia. Vamos a ir siendo obedientes al llamado y vamos a ir siendo conscientes de que el llamado es urgente porque hay un juicio que vendrá. Y yo cada vez que veo las noticias, veo las redes sociales, mi esposa y yo decimos, es que el Señor está cerca. Realmente está cerca, hermanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Estos 12 fueron. ¿Y usted y yo? ¿Qué vamos a hacer? Fran, es que usted dice que yo tengo que irme entonces allá con los hermanos a Polonia y que ellos me indican. No. Donde usted está, donde Dios lo puso. Pídale a Dios que lo use. Ore para que Dios le muestre. Ore para que, como Juan nos va a explicar en unos días, sus dones, talentos y habilidades, usted los descubra, los desarrolle y pueda saber para qué Dios lo puso aquí. Usted no está aquí en esta tierra solo para que lo vean, lo bonito que usted es, para acumular riqueza, para disfrutar todo lo que tiene. Qué bueno eso, que Dios le dé, qué bueno, pero recordemos que todo viene del Señor y que todo lo que Él nos da, la vida misma, es por Él, para Él, por Él y para Él. Vamos a orar. Les pido que inclinen sus rostros, cierren sus ojos.